Te doy la bienvenida, soy el recolector, y ahora me pertenece tu alma. En algunas ocasiones, suelo sentirme solo. No sé cómo explicarlo, pero incluso cuando duermo, la soledad no desaparece. Al menos así era cuando era un niño. Todas las emociones de los eventos que vivía durante el día, los transmitía en mis sueños. Mi mente lograba interpretarlos. Y como si fuese una película, todas aquellas escenas se juntaban y lograba mostrarme un mundo maravilloso que solo mi mente podía crear. Me di cuenta a medida que crecía que era una habilidad especial, o al menos algo que nadie más poseía, algo que nunca había visto o de lo que no había oído. Yo era capaz de crear en mis sueños cualquier cosa que imaginase, incluso por más imposible que fuese. Allí era real, podía sentirla, podía olerla, incluso algunas comidas saborearlas, algo que creí que nadie jamás podría entender. Y así fui creciendo. A medida que los años pasaban, mis sueños eran cada vez más reales. Lograba sentir con mayor facilidad todas aquellas sensaciones que me producían los eventos que mi mente me mostraba. Lograba sentir olores que antes no era capaz de imaginar. Incluso los sonidos eran más fáciles de escuchar. Sin embargo, mientras más soñaba, más fácil era despertar. Cualquier ruido en la vida real lograba perturbar mi tranquilidad en los sueños y desbarataba de una forma inescrutable todos los mundos que creaba. Así pasó la mayor parte de mi infancia y de mi juventud. Mientras era un adolescente, lo más que deseaba era seguir soñando. Llegaba a casa emocionado luego de la escuela y me recostaba en la cama esperando a dormirme, y en mis sueños poder descubrir y explorar todas aquellas maravillas que mi mente lograba crear para mí. No me sentía satisfecho y cada vez quería soñar más. Quería explorar todos aquellos misterios, todas aquellas sensaciones que no eran posibles en la realidad. Quería escuchar más allá de lo que mis oídos podían permitirme, y quería ver todo lo que era imposible ver en la realidad. Mis padres nunca lo entendieron. Numerosas veces me intentaron llevar a psicólogos, me llevaron con médicos, con especialistas, y muchos de ellos pensaron que tenía algún problema mental, un gran problema psicológico que me permitía imaginar o incluso soñar más allá que otros. Quizás ellos pensaban que era rechazo social, pero no era así. No era tan simple. Las cosas que sentía en mi sueño eran parte de otro mundo, un mundo muy real. Aún así no siempre fue placentero. Mientras me convertía en un adulto, todo comenzó a cambiar. Mis sueños seguían siendo tan fuertes como antes y tan frágiles al mismo tiempo, que incluso aquello fue convirtiéndose en una adicción para mí. Ya no me importaba nada de lo que me rodeaba en la realidad. Incluso lo que mis padres dijesen, los que mis familiares pensasen, no me interesaba realmente. Nadie lograba entender lo que yo sentía. De a poco fui distanciándome de aquellos quienes simplemente se burlaban, sin darme la oportunidad de explicarles todo lo que yo sentía en mis sueños. Aún así, simplemente al llegar a casa, solo deseaba recostarme y esperar plácidamente hasta quedarme dormido. En mis sueños, era capaz de crear mundos enteros, de levantar paredes enormes de la nada, construir bosques, destruir mundos sin nada que me lo impidiese.
sin nadie que lograse frenarme. Yo era el dios de mi propio mundo. Al menos así fue durante un tiempo. Hasta que, sin previo aviso, extraños eventos comenzaron a ocurrir en mis sueños. Aunque pudiese levantar ciudades enteras, en algunos lugares de mi mente, las cosas funcionaban sin mi control. Desde que cumplí 20 años comenzaron estas manifestaciones. Al principio no me daba cuenta, pero a medida que pasaba el tiempo notaba cómo las cosas que creaba en mi mente tomaban un rumbo muy diferente al que yo planeaba. Muchas simplemente se destruían, otras evolucionaban de una forma en la que yo ni siquiera lograba imaginar. Aún así, no quería despertar, quería permanecer dentro de mi cabeza, en mis sueños, deambulando por todo ese mundo que nadie más lograba ver, y así vivir una vida de la que nadie quería saber. Un buen día noté algo muy extraño. Me pregunté si sería parte de mi imaginación, o de que tal vez pudiese estar muy cansado y mi mente me estaba jugando trucos. Una pequeña sombra me seguía. Sentía que alguien me espiaba, que alguien escudriñaba todas mis decisiones y que simplemente me juzgaba en las sombras, sin darme la cara. Con el tiempo, comencé a notar que mis habilidades dentro de mis sueños eran cada vez más limitadas. Ya no era tan ágil como antes y no podía levantar mundos completos de la nada. Algo me limitaba, algo me frenaba, pero no sabía qué era. Supuse que, por mi edad, mi mente ya no funcionaba de la misma manera que cuando era un niño. Pero no era tan simple. Algo más estaba allí, jugando un papel fundamental, formando una cárcel para mi mente dentro de aquel mundo que ni siquiera era mío. La sensación de persecución me acompañaba en todos lados. No importa qué hiciese, no importa qué imaginase, esa sombra estaba allí, siguiéndome como un espectro. Siempre a la espera de mis decisiones. Y cada vez el mundo que creaba, aquellos mundos que invadía con mi mente, eran incontrolables, eran cada vez más desconocidos para mí y se comportaban de formas que ni siquiera era capaz de imaginar. Aún así, en la realidad no era muy diferente. Ya mi familia no estaba conmigo, no tenía amigos, no tenía conocidos, a nadie le importaba. Simplemente deseaba llegar a casa, como todos los días, recostarme y hacer mío el mundo que mi mente creaba. Un buen día, ya no era simplemente la sombra la que me perseguía. Veía sombras por todos lados, incluso personas desconocidas que me hablaban en mis sueños. Intentaban dialogar conmigo sacando información de todo lo que pudiesen. Me sentía incómodo, presionado y no entendía por qué aquello ocurría. Mi poder estaba desapareciendo. Ya no podía crear mundos, no podía hacer nada. Y como un depredador con su presa, aquella sombra no se separaba de mí. Al cabo de un tiempo comencé a escuchar sus quejidos. Eran quejidos muy leves, pequeños susurros que llegaban a mi oreja a través del viento. Pequeñas palabras que quizás no lograba entender o no quería entender, pero que marcaban un punto crucial en mi mente. Aquellas palabras lograban causarme tal conmoción que no podía evitar despertar en el momento en que aquella sombra las pronunciaba. Me di cuenta que algo no andaba bien, que todo iba cada vez peor, y que si seguía durmiendo, si seguía soñando, aquella sombra comenzaría a cambiar nuevamente. Tuve miedo,
pero nada me generaba mayor temor que aquella realidad absurda en la que vivía. Nuevamente entré en mi mundo, en el mundo de mis sueños, y allí estaba, ya no detrás de mí, sino frente a mí. Aquel espectro, simplemente parado frente a mí, me observaba con una mirada penetrante que no podía dejarme escapar. Los susurros eran cada vez mayores, pero esta vez no me dejó escapar. El sueño ya no era un sueño, y aquella se había convertido en una realidad. Todo el mundo se desmoronó. El cielo, que antes era azulado, repleto de nubes, se volvió oscuro. Una luna llena enorme adornaba aquel manto de oscuridad, y el espectro seguía allí frente a mí, juzgándome con su mirada, susurrando palabras que no era capaz de entender, y acercándose lentamente. No fui capaz de moverme, mis manos temblaban y el sudor comenzaba a caer de mi frente. No podía mover mis pies, intentar huir no era posible. Incluso crear cualquier ruta de escape ya no era fácil para mí. Mi mente estaba bloqueada y aquel mundo ya no me pertenecía. No pasó mucho tiempo hasta que logré descifrar las palabras de la sombra, o al menos hasta que ella quiso que le entendiese realmente. Todo lo que susurraba era mi nombre, y aquella horrenda voz no salía de mi cabeza. Mientras se acercaba, noté cómo de sus manos crecían garras, y una vez que estuvo muy cerca de mí, las apuntó en mi cuello. Pensé que me desgarraría la garganta, pero solo me rozó levemente. Se acercó hasta mi oído y lentamente me dijo que jamás escaparía de él, que ya era su prisionero y que mi alma le pertenecía. No logré comprender qué es lo que había ocurrido cuando desperté en mi cama muy agitado. El sudor me empapaba completamente el cuerpo y la sensación de invalidez era cada vez mayor. No podía controlar los temblores en mis manos y mis piernas no me respondían bien del todo. Por primera vez en mi vida, no quería soñar. Ya no tenía mundo en la realidad. Y mi realidad ya no eran los sueños. Si te gustó esta historia, regálame un pulgar arriba. También puedes suscribirte para más contenido.